Cristo era Buda con otro nombre. Schopenhauer provoca si las grandes verdades espirituales son universales, si los maestros que veneramos como distintos podrían estar enseñando, en esencia, lo mismo. Dos figuras colosales se alzan en la historia de la humanidad, separadas por 500 años y miles de kilómetros. Por un lado, Jesús de Nazaret, nacido en una humilde aldea de Judea, cuyas enseñanzas transformarían el mundo occidental. Por otro, Siddhartha Gautama, príncipe que abandonó sus riquezas en búsqueda de la verdad, revolucionando el pensamiento oriental. Pero ¿qué pasaría si estas dos columnas espirituales fueran manifestaciones del mismo fenómeno? Y si, como provocativamente sugirió Arthur Schopenhauer, el cristianismo no fuera más que budismo trasplantado al suelo occidental. Esta idea sacudió los cimientos del pensamiento religioso europeo. ¿Te atreves a cuestionar las fronteras entre religiones que siempre consideramos separadas? ¿Estarías dispuesto a ver con nuevos ojos las enseñanzas que han definido civilizaciones enteras? Te invito a un viaje intelectual, donde examinaremos esta provocación filosófica que desafía nuestras más arraigadas convicciones sobre fe, historia y verdad. ¿Serán Cristo y Buda dos manifestaciones de la misma luz espiritual? ¿O encontraremos que las diferencias son tan profundas como siempre nos han enseñado? Schopenhauer y su provocación filosófica. El siglo XIX europeo experimentó una revolución intelectual silenciosa, pero profunda. ¿Qué ocurre cuando una civilización segura de sus dogmas religiosos encuentra de pronto tradiciones espirituales milenarias completamente distintas? Esta fue la situación cuando los primeros textos budistas comenzaron a traducirse al alemán, francés e inglés. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán nacido en 1788, vivió esta transformación en primera persona. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras una filosofía antigua que parece responder preguntas que tu propia tradición nunca pudo resolver satisfactoriamente? Schopenhauer quedó fascinado con los Upanishads y textos budistas que llegaban a Europa. En 1818, mientras la mayoría de filósofos europeos seguía la estela de Kant y Hegel, él escribía El mundo como voluntad y representación, obra revolucionaria impregnada de influencias orientales. ¿No resulta extraordinario que mientras Europa se consideraba el centro del pensamiento mundial, un filósofo alemán reconociera que el cristianismo enseñó lo que toda Asia ya sabía desde hace mucho tiempo? ¿Qué vio Schopenhauer en el budismo que lo cautivó tan profundamente? La respuesta está en su filosofía del sufrimiento. Para él, la vida humana está dominada por una voluntad insaciable que nos condena a sufrir eternamente. ¿No es esta visión sorprendentemente similar a la primera noble verdad budista sobre dukkha, el sufrimiento como condición inherente a la existencia? El contexto histórico resulta crucial para entender esta provocación. Europa vivía una crisis existencial. La ciencia comenzaba a socavar dogmas religiosos, la industrialización transformaba sociedades completas y el colonialismo exponía a Occidente a culturas radicalmente diferentes. Podría ser que el cristianismo, lejos de ser una revelación única, fuera simplemente otra manifestación de verdades universales ya conocidas en Oriente. La motivación de Schopenhauer superaba el mero ejercicio académico. ¿Qué buscaba realmente? Quizás intentaba deconstruir la arrogancia europea que consideraba su tradición cristiana como superior y única. O tal vez buscaba un fundamento universal para la ética, más allá de dogmas particulares. ¿No es provocador pensar que la verdad espiritual podría trascender las fronteras culturales que hemos establecido? Esta provocación filosófica cambiaría para siempre el diálogo interreligioso. En un mundo donde las religiones frecuentemente se presentan como mutuamente excluyentes, Schopenhauer propuso una visión revolucionaria.
Las grandes tradiciones espirituales podrían ser expresiones culturalmente diversas de las mismas verdades fundamentales. ¿Cómo cambiaría nuestra visión del mundo si adoptáramos esta perspectiva? Paralelos biográficos sorprendentes. Los relatos biográficos de Cristo y Buda presentan coincidencias tan notables que han intrigado a estudiosos por siglos. ¿Casualidad? ¿Influencia cultural? ¿O evidencia de verdades arquetípicas que se manifiestan de formas similares? Comencemos por sus extraordinarios nacimientos. Jesús, según los evangelios de Mateo y Lucas, nace de una virgen, María, en cumplimiento de antiguas profecías, anunciado por ángeles y señalado por una estrella en el cielo. ¿Sabías que el nacimiento de Siddhartha Gautama está igualmente envuelto en elementos sobrenaturales? Su madre, la reina Maya, concibió cuando soñó con un elefante blanco que entraba en su costado. Los astrólogos predijeron que el niño sería un gran gobernante o un iluminado espiritual. ¿No resulta asombroso que ambas narrativas incluyan anuncios celestiales, profecías y elementos milagrosos? Ambos maestros experimentaron momentos de profunda revelación espiritual tras períodos de prueba. Jesús pasó 40 días ayunando en el desierto, rechazando las tentaciones de Satanás antes de comenzar su ministerio público. ¿Y Buda? Después de años de ascetismo extremo que casi lo llevan a la muerte, Siddhartha se sentó bajo el árbol Bodhi, jurando no levantarse hasta alcanzar la iluminación. Durante 49 días, enfrentó las tentaciones de Mara, el demonio budista que intentaba apartarlo de su búsqueda espiritual. ¿Cómo explicamos estas similitudes narrativas entre tradiciones supuestamente sin contacto histórico? El tema de la renuncia aparece prominentemente en ambas biografías. Jesús abandona su oficio de carpintero y su hogar para predicar diciendo: «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Buda, de manera aún más dramática, renuncia a su condición de príncipe, a sus riquezas y a su familia, tras confrontar la realidad del sufrimiento humano. ¿No sugiere esto una visión compartida sobre el desapego material como prerequisito para la verdadera espiritualidad? Sus muertes también revelan paralelismos fascinantes. Jesús predice su muerte, es traicionado por un discípulo, sufre una muerte violenta y, según el cristianismo, trasciende la muerte física. Buda también anuncia su parinirvana, muerte física, acepta conscientemente alimento contaminado, se despide de sus seguidores y entra voluntariamente en su estado final de liberación. Ambos relatos enfatizan la aceptación consciente del destino y la trascendencia final. ¿Podemos ignorar estas similitudes estructurales? Estos paralelos biográficos han llevado a algunos estudiosos a proponer contactos históricos entre ambas tradiciones. El reino greco-budista de Gandhara, actual Afganistán y Pakistán, floreció precisamente en los siglos anteriores a Cristo, creando un posible puente cultural entre India y el Mediterráneo oriental. Las rutas comerciales de la seda y las especias conectaban estos mundos. Es posible que relatos budistas hubieran llegado a Judea y posteriormente influenciado las narrativas cristianas. O quizás, como sugieren otros, estas similitudes revelan estructuras psicológicas universales en cómo las culturas construyen sus narrativas sobre maestros espirituales. Convergencias en las enseñanzas morales. Si los paralelos biográficos resultan llamativos, las similitudes en las enseñanzas morales de ambos maestros son simplemente extraordinarias. ¿Cómo explicamos que dos tradiciones supuestamente independientes desarrollaran principios éticos tan cercanos? La compasión universal constituye el núcleo de ambas enseñanzas. Jesús proclama que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, y va más allá exhortando a amar incluso a los enemigos. ¿No resuena esto profundamente con el concepto budista de karuna, compasión y metta, amor universal? Buda enseñó que la compasión debe extenderse a todos los seres sintientes sin distinción.
Ambos maestros elevaron el amor compasivo como la virtud suprema, por encima de rituales y observancias formales. ¿No sugiere esta convergencia una intuición moral compartida sobre la centralidad del amor en la vida espiritual? La crítica a la acumulación de riquezas aparece con fuerza en ambas tradiciones. Jesús advierte: es más fácil que un camelo pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Constantemente cuestiona el apego a las posesiones materiales. No acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Y qué encontramos en las enseñanzas budistas? Buda identifica la codicia, taña, como una de las 3 raíces del sufrimiento y propone una vía media entre la indulgencia sensual y la austeridad extrema. Ambos maestros vieron en el apego material un obstáculo fundamental para el desarrollo espiritual. ¿Casualidad o reconocimiento de una verdad psicológica universal? El perdón y la no violencia constituyen otro pilar compartido. La enseñanza de Jesús de ofrecer la otra mejilla y su perdón incluso a quienes lo crucificaban representan una ética revolucionaria para su tiempo. ¿No es notable que Buda, 5 siglos antes, enseñara ahimsa, no violencia, como principio fundamental? En el Dhammapada, Buda declara: el odio nunca cesa a través del odio, sino solo a través del amor. Ambos maestros rechazaron el ciclo de venganza y violencia que dominaba sus sociedades. ¿Podría este paralelismo moral indicar una intuición compartida sobre la futilidad de la violencia como solución a los conflictos humanos? La humildad y el servicio aparecen como virtudes centrales en ambas tradiciones. Jesús, lavando los pies de sus discípulos, declara: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Buda rechazó explícitamente el sistema de castas indio, afirmando que la verdadera nobleza viene de las acciones virtuosas, no del nacimiento. Ambos maestros desafiaron las jerarquías sociales de su tiempo, promoviendo una visión igualitaria basada en cualidades espirituales. ¿No es revolucionario que ambas figuras subvirtieran estructuras sociales milenarias desde una perspectiva espiritual similar? Estas convergencias morales plantean preguntas fundamentales. ¿Cómo explicamos que enseñanzas tan similares emergieran en contextos históricos y culturales tan distintos? ¿Apuntan estas similitudes hacia verdades éticas universales accesibles a la conciencia humana independientemente de la cultura? ¿O debemos buscar conexiones históricas que expliquen estas asombrosas coincidencias, diferencias fundamentales y contradicciones? A pesar de las fascinantes similitudes que hemos explorado, sería intelectualmente deshonesto ignorar las profundas diferencias entre estas tradiciones. Es posible que estas diferencias sean tan fundamentales que invaliden la provocación de Schopenhauer. El concepto de Dios representa quizás la divergencia más evidente. El cristianismo se construye sobre un firme monoteísmo, un Dios personal, creador, omnipotente y omnisciente que interviene activamente en la historia humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, proclama el Génesis. Jesús enseña a dirigirse a este Dios como Padre y establece una relación íntima con Él. ¿Pero qué encontramos en el budismo? Siddhartha Gautama explícitamente evitó las preguntas sobre la existencia de un ser supremo, considerándolas distracciones metafísicas irrelevantes para la liberación del sufrimiento. El budismo original puede considerarse no teísta más que ateo, pues no niega explícitamente la existencia de deidades, pero las considera inmersas en el mismo ciclo de samsara que los humanos. ¿Cómo reconciliar entonces una tradición centrada en la relación con un Dios personal con otra que considera innecesaria esta cuestión? La naturaleza del sufrimiento humano constituye otra divergencia fundamental. Para el cristianismo, el sufrimiento se explica primariamente a través del concepto del pecado original y la caída de la humanidad. El dolor humano es consecuencia de la ruptura de una relación perfecta con Dios debido a la desobediencia. ¿No contrasta esto radicalmente con la visión budista? Para Buda, dukkha, el sufrimiento o insatisfacción,
Es simplemente la condición natural de la existencia condicionada, resultado de la impermanencia y el apego, no de una transgresión moral primordial. No hay paraíso perdido en el budismo, sino más bien el reconocimiento de que toda existencia condicionada conlleva inherentemente sufrimiento. ¿Pueden reconciliarse dos diagnósticos tan distintos sobre la condición humana? Los caminos de salvación propuestos divergen igualmente. El cristianismo establece la fe en Cristo como el medio principal de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, afirma Jesús. La gracia divina y el sacrificio expiatorio de Cristo son centrales en la teología cristiana. Y en el budismo, el camino octuple propuesto por Buda enfatiza el esfuerzo personal, la meditación y el desarrollo de la sabiduría como vías para alcanzar el nirvana. No hay salvador externo. Cada individuo debe recorrer el camino por sí mismo. ¿No representa esto visiones fundamentalmente distintas sobre la agencia humana en la transformación espiritual? Las concepciones sobre la vida después de la muerte también presentan contrastes irreconciliables. El cristianismo promete resurrección corporal y vida eterna en comunión con Dios para los creyentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El budismo, en cambio, propone el nirvana como cesación del ciclo de renacimientos, samsara, un estado que trasciende las categorías de existencia e inexistencia. ¿Cómo comparar la esperanza cristiana de vida eterna con el ideal budista de liberación del ciclo de renacimientos? Estos contrastes plantean interrogantes profundos sobre la provocación de Schopenhauer. ¿Son estas diferencias meramente superficiales, adaptaciones culturales de verdades espirituales compartidas, o representan visiones del mundo fundamentalmente incompatibles? Es posible que ambas tradiciones compartan una intuición moral y espiritual, pero desarrollaran marcos metafísicos radicalmente distintos para explicarla. Influencias históricas potenciales. La historia nunca ocurre en compartimentos estancos. Las civilizaciones antiguas mantenían contactos más extensos de lo que solemos imaginar. Es posible que existieran influencias directas entre las tradiciones budista y cristiana. La evidencia histórica sugiere escenarios fascinantes. Las rutas comerciales que conectaban el subcontinente indio con el Mediterráneo oriental existían desde tiempos antiguos. La ruta de la seda y la ruta de las especias facilitaban no solo el intercambio de mercancías, sino también de ideas. ¿Sabías que durante el reinado de Ashoka, 273-232 a.C., el emperador budista envió misioneros a diversos territorios helenísticos, incluyendo Egipto y Siria? Inscripciones en piedra del propio Ashoka mencionan estas misiones. ¿Podrían estas tempranas misiones budistas haber sembrado ideas que posteriormente influenciaron el desarrollo del cristianismo? El reino greco-budista de Gandhara representa un fascinante crisol cultural que floreció precisamente en el período entre Buda y Cristo. Tras las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., se establecieron reinos helenísticos en la actual Afganistán, Pakistán y norte de India, donde la cultura griega se fusionó con el budismo local. ¿No resulta significativo que este sincretismo cultural ocurriera precisamente en el período intermedio entre Buda y Cristo? En Gandhara surgió incluso el primer arte figurativo budista influenciado por cánones estéticos griegos. ¿Podrían las ideas religiosas haber viajado en la misma dirección que las influencias artísticas? Las comunidades judías de la diáspora podrían haber servido como puentes culturales. Tras la destrucción del primer templo de Jerusalén, comunidades judías se establecieron en diversas partes del mundo antiguo, incluyendo territorios que mantenían contacto con tradiciones orientales. La comunidad judía de Alejandría, en particular, constituía un centro de intercambio intelectual donde confluían tradiciones griegas, egipcias, judías y posiblemente orientales. ¿Podrían ideas budistas haber llegado a estas comunidades judías helenizadas y posteriormente influenciado el cristianismo naciente?
El Imperio Parto, 247 a.C., 224 d.C., que controlaba importantes rutas comerciales entre Oriente y Occidente, facilitó intercambios culturales significativos. Se han encontrado monedas greco-budistas del reino de Gandhara en territorios tan occidentales como Inglaterra, demostrando la extensión de estos contactos comerciales. Si las monedas viajaban tan lejos, ¿no podrían las ideas religiosas hacer lo mismo? La comunidad religiosa de los esenios, activa en Judea durante el tiempo de Jesús, mantenía prácticas ascéticas y creencias que algunos estudiosos han comparado con tradiciones orientales. Su énfasis en la purificación ritual, el vegetarianismo y la vida comunitaria presenta paralelismos con prácticas monásticas budistas. ¿Podría esta comunidad judía haber incorporado elementos de tradiciones orientales que posteriormente influenciaron el cristianismo primitivo? La evidencia arqueológica sugiere posibilidades sorprendentes. En 1963, excavaciones en Afganistán revelaron el rollo de Gandhara, el manuscrito budista más antiguo conocido, datado en el siglo I a.C. Esto demuestra la presencia de textos budistas escritos justo en la época de Jesús, en una región que mantenía contactos con el Mediterráneo oriental. ¿No indica esto la plausibilidad de transmisión de ideas a través de estas rutas? Algunos investigadores han señalado similitudes lingüísticas entre ciertas parábolas de Jesús y relatos budistas anteriores. La parábola del hijo pródigo cristiana y el relato budista del hijo perdido en el Sutra del Loto presentan estructuras narrativas sorprendentemente similares. ¿Coincidencia o evidencia de transmisión cultural? Sin embargo, debemos proceder con cautela. La evidencia histórica directa de estas influencias sigue siendo escasa y disputada. Es posible que las similitudes entre ambas tradiciones respondan no a contactos históricos directos, sino a intuiciones espirituales universales que surgen independientemente en diversas culturas, o quizás a arquetipos psicológicos compartidos que emergen naturalmente en la experiencia religiosa humana. La tesis de Schopenhauer, bajo análisis moderno, a la luz de los avances en estudios religiosos comparados, arqueología e historia, ¿cómo evaluamos hoy la provocación de Schopenhauer? El panorama contemporáneo ofrece perspectivas fascinantes que el filósofo alemán no podía imaginar. Los estudios cognitivos de la religión sugieren que ciertas intuiciones religiosas pueden surgir de estructuras mentales compartidas por todos los humanos. Es posible que conceptos como la compasión universal, el desapego de lo material y la trascendencia del ego emerjan naturalmente de nuestra arquitectura cognitiva. Si es así, ¿no sería esperable encontrar similitudes entre tradiciones religiosas surgidas independientemente? Esta perspectiva sugiere que Cristo y Buda podrían haber llegado a conclusiones similares, no por influencia directa, sino por explorar las mismas profundidades de la psique humana. El método fenomenológico aplicado a la religión comparada revela estructuras experienciales comunes en distintas tradiciones. Místicos cristianos como Meister Eckhart o San Juan de la Cruz describen experiencias de unión con lo divino notablemente similares a las descripciones de iluminación en tradiciones budistas, a pesar de interpretarlas desde marcos teológicos distintos. ¿No sugiere esto que ambas tradiciones acceden a experiencias humanas fundamentales, aunque las expliquen de maneras culturalmente condicionadas? La hermenéutica contemporánea nos invita a considerar cómo cada tradición reinterpreta constantemente sus textos fundacionales. El cristianismo primitivo se desarrolló en diálogo con tradiciones helenísticas, judías y posiblemente orientales. ¿No vemos acaso en el Evangelio de Juan, con su énfasis en el logos, influencias claras del pensamiento griego? Si el cristianismo primitivo incorporó elementos filosóficos helénicos,
¿por qué no podría haber absorbido también ideas orientales circulantes en el mundo mediterráneo? Los descubrimientos arqueológicos recientes han transformado nuestra comprensión del mundo antiguo. Los manuscritos de Nag Hammadi y Qumran revelaron la diversidad del cristianismo primitivo y el judaísmo del período. Algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, presentan un Jesús más cercano a un maestro de sabiduría que al Cristo sacrificial de los evangelios canónicos. ¿No sugiere esto múltiples interpretaciones de Jesús coexistiendo en los primeros siglos, algunas quizás más cercanas a tradiciones orientales? La globalización contemporánea ha intensificado el diálogo interreligioso, revelando tanto similitudes como diferencias irreductibles. Encuentros como los de Thomas Merton con maestros Zen o del Dalai Lama con líderes cristianos han profundizado nuestra comprensión de ambas tradiciones. ¿Qué nos dicen estos diálogos sobre la provocación de Schopenhauer? Curiosamente, estos encuentros suelen reconocer similitudes éticas y experienciales profundas, mientras identifican diferencias metafísicas fundamentales. El budismo y el cristianismo han evolucionado significativamente en los últimos siglos, dialogando con la modernidad y entre sí. ¿No vemos acaso en corrientes como la teología de la liberación o el budismo comprometido respuestas similares a problemas contemporáneos como la injusticia social? Esta convergencia contemporánea podría sugerir que, más allá de sus orígenes históricos, ambas tradiciones continúan explorando territorios espirituales similares. La ciencia moderna ha transformado nuestra comprensión tanto del sufrimiento como de las prácticas contemplativas. Investigaciones neurológicas sobre meditación revelan efectos similares de prácticas contemplativas cristianas y budistas en el cerebro humano. ¿No sugiere esto que, independientemente de sus marcos interpretativos, ambas tradiciones desarrollaron técnicas que trabajan con las mismas estructuras neurológicas? El análisis textual comparado revela tanto paralelismos como diferencias profundas. El concepto de kenosis, autovaciamiento, en la carta a los Filipenses, presenta sorprendentes similitudes con el concepto budista de sunyata, vacuidad. Sin embargo, el primero se enmarca en una relación personal con Dios, mientras el segundo en una comprensión de la naturaleza de la realidad. ¿Son estos conceptos manifestaciones culturalmente distintas de una misma intuición espiritual? Al final, quizás la provocación de Schopenhauer fue más fructífera por las preguntas que genera que por cualquier respuesta definitiva. Nos invita a trascender visiones estrechas de nuestras propias tradiciones religiosas y a considerarlas en un contexto humano más amplio. ¿No es esta apertura al diálogo y al reconocimiento de la sabiduría en múltiples tradiciones uno de los grandes desafíos espirituales de nuestro tiempo? Representaciones artísticas comparadas. El arte religioso no solo ilustra, sino que moldea la comprensión de las tradiciones espirituales. ¿Has notado alguna vez similitudes visuales en representaciones de Cristo y Buda que trascienden sus contextos culturales? Un análisis comparativo de la iconografía revela conexiones fascinantes que parecen respaldar las intuiciones de Schopenhauer. Las representaciones tempranas de ambas figuras exhiben paralelismos sorprendentes. ¿Sabías que las primeras imágenes de Cristo como buen pastor, joven e imberbe, surgieron precisamente cuando aparecían las primeras representaciones antropomórficas de Buda en Gandhara? La iconografía cristiana primitiva, desarrollada en catacumbas y primeras iglesias, muestra a Cristo como maestro, sentado en posición elevada, instruyendo a sus discípulos con un gesto de enseñanza. ¿No recuerda esto notablemente a la iconografía budista del Buda dando su primer sermón en Sarnath? Ambas tradiciones inicialmente evitaron representaciones directas de sus fundadores, prefiriendo símbolos como el crismón para Cristo o la estupa vacía para Buda. Coincidiendo
coincidencia o evidencia de sensibilidades religiosas compartidas. El arte de Gandhara constituye quizás el ejemplo más extraordinario de síntesis visual entre Oriente y Occidente. Desarrollado entre el siglo I a.C. y el siglo V d.C., este estilo greco-budista muestra a Buda con rasgos faciales apolíneos, vestuario que recuerda togas romanas y un halo de santidad. ¿Podrían estas representaciones helenizadas de Buda haber influido posteriormente en la iconografía cristiana bizantina? Los expertos señalan similitudes asombrosas en la técnica del tratamiento de los pliegues de la ropa, la postura frontal majestuosa y la expresión serena. ¿Podrían estar ambas tradiciones bebiendo de fuentes estéticas comunes? Los gestos de las manos, mudras en el budismo, revelan paralelos intrigantes. El gesto de Buda de la mano derecha levantada, el abhaya mudra que simboliza protección y ausencia de temor, encuentra un paralelo en las representaciones cristianas de Cristo bendiciendo. El gesto de enseñanza en ambas tradiciones muestra la mano derecha elevada con dedos extendidos. ¿No sugiere esto convenciones visuales compartidas para transmitir atributos espirituales similares? El simbolismo de la luz constituye otro paralelismo visual significativo. Los halos que rodean las cabezas tanto de Cristo como de Buda simbolizan iluminación, santidad y trascendencia. En el arte cristiano bizantino, el Cristo Pantocrator aparece rodeado por la mandorla, una aureola que envuelve toda la figura, mientras que en el arte budista Mahayana, el Buda Amitabha se representa frecuentemente envuelto en una aureola similar. ¿Por qué culturas tan distantes desarrollaron símbolos tan similares para representar la trascendencia espiritual? La evolución histórica de estas representaciones revela tendencias fascinantes. ¿Has observado cómo en periodos de mayor contacto intercultural las similitudes iconográficas aumentan? Durante la ruta de la seda medieval, cuando comerciantes nestorianos viajaban entre China y el Mediterráneo, las representaciones de Buda en China adquirieron características que recuerdan iconografía cristiana, mientras iconos cristianos orientales incorporaban elementos estilísticos reminiscentes del arte budista. En las grutas de Dunhuang, China, se han encontrado pinturas budistas junto a pinturas cristianas nestorianas con asombrosas similitudes estilísticas. La postura sedente meditativa presenta otro paralelismo notable. Si bien Cristo se representa más frecuentemente de pie o en la cruz, existen importantes representaciones medievales y bizantinas de Cristo entronizado en posición frontal hierática que recuerda la postura del Buda en meditación. Los manuscritos iluminados del Apocalipsis muestran a Cristo en majestad con una postura y simetría que evoca representaciones del Buda cósmico. ¿Podría esta similitud responder a concepciones compartidas de la autoridad espiritual? Los estudios semióticos contemporáneos sugieren que estas similitudes visuales podrían revelar estructuras arquetípicas en cómo las culturas representan lo trascendente. No es significativo que culturas separadas por miles de kilómetros desarrollaran códigos visuales similares para representar la iluminación espiritual. La frontalidad, la simetría, la serenidad facial, los gestos codificados de las manos y el simbolismo de la luz aparecen consistentemente en ambas tradiciones, sugiriendo quizás un lenguaje visual universal de lo sagrado. Las diferencias iconográficas son igualmente reveladoras. Cristo frecuentemente se representa sufriendo en la cruz, un motivo sin paralelo en la iconografía budista tradicional. El Buda habitualmente aparece con los ojos semicerrados en meditación, mientras Cristo generalmente mira directamente al espectador. ¿Reflejan estas diferencias visuales las distintas concepciones teológicas que ya hemos explorado? La imagen del Cristo crucificado enfatiza la teología cristiana de redención a través del sufrimiento, mientras el Buda meditando refleja la búsqueda budista de trascendencia a través de la comprensión interior. Seguidores modernos. Cristianismo
y budismo hoy. La provocación filosófica de Schopenhauer adquiere nueva relevancia cuando observamos cómo estas tradiciones interactúan en el mundo contemporáneo. ¿Qué ocurre cuando cristianos y budistas ya no habitan mundos separados, sino que conviven en sociedades globalizadas? Las dinámicas actuales ofrecen perspectivas fascinantes sobre nuestra cuestión central. El fenómeno del doble perteneciente representa un desarrollo sorprendente. ¿Sabías que existe un número creciente de personas que se identifican simultáneamente como cristianos y practicantes de meditación budista? Figuras como Thomas Merton, monje trapense, o el sacerdote jesuita Hugo Enomiya Lassalle estudiaron Zen intensamente, encontrando en estas prácticas budistas herramientas que profundizaban su experiencia cristiana. El sacerdote benedictino B. de Griffiths estableció un ashram en India donde cristianismo y tradiciones orientales dialogaban profundamente. ¿No sugiere esta compatibilidad experiencial que ambas tradiciones podrían estar accediendo a dimensiones similares de la experiencia espiritual humana? La cristianización del budismo en Occidente contrasta con la budificación del cristianismo. Cuando el budismo llegó masivamente a Occidente en el siglo XX, frecuentemente se presentó en términos accesibles para sociedades de tradición judeocristiana. El sufrimiento como equivalente al pecado, el nirvana como salvación, el Buda como redentor. Simultáneamente, muchas comunidades cristianas comenzaron a incorporar prácticas contemplativas inspiradas en tradiciones orientales. ¿No es fascinante observar cómo ambas tradiciones tienden a acercarse cuando coexisten en un mismo espacio cultural? Los estudios científicos sobre meditación han creado un terreno común inesperado. Investigaciones sobre mindfulness budista y contemplación cristiana muestran efectos neurológicos similares, reduciendo actividad en áreas cerebrales asociadas con el yo narrativo. ¿Podría esto sugerir que más allá de sus diferencias teológicas, ambas tradiciones desarrollaron técnicas que trabajan con las mismas estructuras psicológicas profundas? Científicos como Richard Davidson o Jon Kabat-Zinn han documentado cómo prácticas contemplativas de ambas tradiciones pueden reducir estrés, ansiedad y promover bienestar psicológico. ¿No respalda esto la intuición de Schopenhauer sobre verdades compartidas en ambas tradiciones? Los movimientos de renovación en ambas tradiciones muestran convergencias notables. El budismo comprometido de Thich Nhat Hanh enfatiza la aplicación práctica de la compasión budista a problemas sociales y ambientales contemporáneos. Paralelamente, la teología de la liberación cristiana reinterpreta el mensaje de Jesús como llamado a la justicia social y transformación de estructuras opresivas. ¿No es significativo que ambas tradiciones estén evolucionando en direcciones similares, enfatizando la dimensión social de la espiritualidad? El diálogo interreligioso formal ha producido descubrimientos sorprendentes. En encuentros como el diálogo cristiano-budista de Getsemaní, monjes de ambas tradiciones descubrieron que, aunque partían de conceptos teológicos radicalmente distintos, sus experiencias contemplativas y preocupaciones éticas mostraban asombrosas similitudes. Paul Nitter, teólogo católico y practicante budista, sugiere que ambas tradiciones podrían ser mutuamente complementarias, más que mutuamente excluyentes. ¿No indica esto una posible reconciliación de la tesis de Schopenhauer a un nivel más profundo que el meramente histórico? Las actitudes hacia la diversidad religiosa revelan tendencias divergentes. Algunas corrientes en ambas tradiciones mantienen posturas exclusivistas. La salvación solo a través de Cristo o la iluminación solo mediante el Dharma budista. Sin embargo, figuras como el Dalai Lama frecuentemente afirman
que las personas deberían generalmente permanecer en su tradición natal, profundizando en ella. El Papa Francisco ha enfatizado el valor del diálogo interreligioso sin comprometer las convicciones cristianas. Están surgiendo nuevas formas de entender la pluralidad religiosa que trascienden tanto el exclusivismo tradicional como el sincretismo superficial. Los retos compartidos de la secularización y materialismo contemporáneos han creado alianzas inesperadas. Budistas y cristianos frecuentemente colaboran en causas como derechos humanos, justicia económica y protección ambiental. ¿No sugiere esta colaboración práctica una convergencia en valores fundamentales, a pesar de las diferencias teológicas? La Declaración Conjunta Cristiano-Budista sobre Cambio Climático, firmada en 2015, ilustra cómo ambas tradiciones pueden unir fuerzas frente a desafíos contemporáneos. Las adaptaciones modernas de ambas tradiciones revelan tendencias paralelas. El mindfulness secular, derivado del budismo, y las versiones terapéuticas de la espiritualidad cristiana muestran ambos una tendencia hacia la psicologización de tradiciones espirituales antiguas. ¿Podría esta convergencia moderna apuntar hacia núcleos experienciales compartidos que Schopenhauer intuyó? ¿O representa más bien una disolución contemporánea de lo específicamente religioso en ambas tradiciones? Más allá de la provocación de Schopenhauer. Nuestra exploración de las relaciones entre Cristo y Buda, inspirada por la provocación de Schopenhauer, nos ha llevado a través de un laberinto fascinante de paralelismos y contrastes. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este viaje? ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión de estas dos colosales tradiciones espirituales? La tesis de Schopenhauer de que el cristianismo enseñó lo que toda Asia ya sabía contiene tanto verdades profundas como simplificaciones excesivas. Hemos descubierto paralelismos notables en enseñanzas éticas, estructuras narrativas biográficas e intuiciones espirituales que sugieren conexiones más profundas de lo que las diferencias doctrinales indicarían a primera vista. Sin embargo, también hemos identificado diferencias fundamentales en cosmología, teología y antropología que no pueden reducirse a meras adaptaciones culturales. ¿No sugiere esto una relación más compleja que la simple derivación propuesta por Schopenhauer? Quizás necesitamos trascender la dicotomía entre influencia histórica directa versus desarrollos completamente independientes. La historia de las religiones revela patrones más matizados de intercambio cultural, donde ideas y prácticas viajan, se transforman y se reinterpretan en nuevos contextos. No es posible que elementos budistas hayan influido indirectamente en el cristianismo naciente a través de múltiples mediaciones culturales, mientras simultáneamente ambas tradiciones respondían a anhelos espirituales universales de la condición humana. La convergencia ética entre ambas tradiciones resulta demasiado profunda para ser descartada como coincidencia. La compasión universal, el desapego material, la no violencia y la transformación interior aparecen centralmente en ambas tradiciones. ¿No sugiere esto que, independientemente de sus marcos metafísicos distintos, ambas tradiciones identificaron intuiciones morales fundamentales sobre la condición humana? Quizás, como sugirió el Dalai Lama, distintas religiones, distintas tradiciones, tienen distintas presentaciones, distintos enfoques, pero todas tienen el mismo mensaje, el mensaje del amor. Las diferencias metafísicas, sin embargo, no pueden minimizarse. El Dios personal cristiano y la vacuidad budista, la salvación por gracia y la iluminación por sabiduría representan visiones del mundo profundamente distintas. Podríamos entender estas diferencias no como contradicciones, sino como distintos lenguajes para hablar sobre lo inefable, o quizás representan genuinas divergencias en cómo entendemos nuestra relación con lo trascendente, indicando límites reales a la universalidad espiritual.
Más allá de debates históricos y teológicos, el diálogo contemporáneo entre ambas tradiciones abre posibilidades transformadoras. ¿No es fascinante observar cómo cristianos descubren en prácticas meditativas budistas herramientas para profundizar su relación con Cristo, mientras budistas encuentran en el énfasis cristiano, en el amor al prójimo concrete, expresiones de la compasión universal? Este enriquecimiento mutuo sugiere que más allá de cuestiones de origen histórico, ambas tradiciones pueden complementarse significativamente. La provocación de Schopenhauer nos invita a cuestionar nuestras fronteras religiosas y culturales. En un mundo cada vez más interconectado pero también polarizado, ¿no es crucial reconocer tanto la diversidad como las convergencias de nuestras tradiciones espirituales? Tal reconocimiento podría fundamentar un nuevo tipo de pluralismo religioso que no diluye diferencias en un sincretismo superficial, sino que honra las particularidades de cada tradición mientras identifica terrenos comunes para el diálogo y la colaboración. Los desafíos compartidos del siglo XXI, crisis ecológica, desigualdades globales, crisis de sentido en sociedades consumistas, invitan a budistas y cristianos a trascender debates históricos para forjar alianzas basadas en valores compartidos. ¿No es este el verdadero potencial de reconocer las profundas conexiones entre estas tradiciones? No tanto determinar quién influyó a quién históricamente, sino descubrir cómo sus enseñanzas convergentes pueden guiarnos hacia un futuro más compasivo y sostenible. Finalmente, quizás la pregunta más provocadora no sea si Cristo era Buda con otro nombre, sino que nos revela esta comparación sobre la naturaleza de la experiencia espiritual humana. ¿Qué significa que tradiciones surgidas en contextos tan distintos converjan en intuiciones éticas y espirituales tan profundas? ¿No sugiere esto capacidades humanas universales para la compasión, la trascendencia y la transformación interior que trascienden fronteras culturales? La provocación de Schopenhauer, más que resolverse definitivamente, se revela como una invitación perenne a profundizar nuestra comprensión de tradiciones religiosas no como sistemas aislados, sino como diversas expresiones del anhelo humano por trascendencia, significado y conexión. En un mundo donde las identidades religiosas frecuentemente dividen, este reconocimiento de profundas conexiones, ya sean históricas o arquetípicas, entre Cristo y Buda, nos invita a un entendimiento más matizado y enriquecedor de nuestra herencia espiritual compartida como humanidad. ¿No es esta apertura al diálogo y reconocimiento mutuo, más que cualquier conclusión definitiva sobre influencias históricas, el verdadero legado de la provocación de Schopenhauer para nuestro tiempo?